En la escuela dominical, a las 9 de la mañana, tuvimos un tiempo muy importante, muy especial, donde pudimos ser recordados de cómo es que el perdón realmente interactúa o va de la mano con ese amor de 1 Corintios capítulo 13, y cómo ese perdón es iluminado por la manera en que Dios nos perdona. Un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios poderoso. No hay nadie como Él. De Él cantamos, en Él nos gozamos. Pues de Él proviene nuestra esperanza, de Él proviene nuestro descanso, de Él proviene no solo la dirección de nuestra vida, sino todo nuestro ser. A Él nos debemos. Y si algo podemos compartir, hermanos, entre nosotros y por supuesto con aquellos que nos acompañan como visitantes o por primera vez, es este testimonio de que nuestro Señor, de que nuestro Salvador continúa obrando, salvando, transformando para su gloria, reconciliando pecadores para Él, para consigo. Y esto, por difícil que pueda ser entendido en la mente humana, es una realidad. Y es la palabra de Dios quien nos ilumina y nos trae precisamente al entendimiento de esta verdad. Desafortunadamente hoy, la ansiedad, junto con la depresión, son considerados estos trastornos mentales. ¿Recuerdan? ¿Lo han escuchado? Y de hecho, según cifras oficiales, son estos dos, tanto la depresión como la ansiedad, este tipo de trastorno mental que afecta a muchísimos mexicanos. Hoy se habla de crisis de ansiedad, hoy se habla que las personas sufren de depresión, o sea, sufren de crisis de ansiedad. Y mientras la depresión viene por lo vivido en el pasado, ¿no? Normalmente se deprime y en la mayoría de las ocasiones es pensando en lo que no pasó, en lo que no sucedió, pensando en aquello que pudo ser. La ansiedad viene por no lo que ya pasó, sino generalmente por lo que está por delante. Aquello que no podemos controlar, que no sabemos, que trae cierta incertidumbre a nuestra vida. Lo interesante es que conforme a lo que hemos estado cantando, a la esperanza que tenemos en Cristo, a la venida de nuestro glorioso Mesías, el creyente ya tiene resuelto el pasado, ¿no? Pues todos sus pecados han sido perdonados. Y no solo eso, sino que el creyente no solo tiene resuelto su pasado, sino que si nos ponemos a pensar un poco, también tiene garantizado su futuro. Pues el Señor es quien nos ha prometido que estaremos con Él para siempre. El pasado perdonado, el futuro garantizado en gloria. ¿Por qué es que el creyente habría de padecer de depresión o ansiedad? ¿Por qué sufrir? De hecho, si somos algo directos y profundos en un sentido, pero sin afán de ofender a nadie, si el pasado ha sido perdonado y nuestro futuro ha sido garantizado, la muerte es una bendición. Y en un sentido, aquello que tanto atemoriza a miles, para el creyente debe ser simplemente ese paso que daremos, no solos, sino acompañados y tomados, bien guiados de la mano de nuestro precioso Salvador. Pero esto es una locura. Dice el mundo, y a lo mejor algunos de los presentes, ¿qué es lo que estás hablando? Claro que es una locura. Para el pensamiento mundano es una locura. Para el pensamiento terrenal es algo que está fuera de sí. Por eso es muy interesante la descripción del Evangelio por parte de los incrédulos en el libro de los Hechos. No te voy a hacer que vayas ahí, pero seguramente tú recordarás que en el libro de los Hechos se nos describe a la iglesia por boca de los incrédulos como aquellos que están trastornando al mundo entero. Hablando de trastornos mentales, ¿verdad? Esas eran las palabras de los incrédulos cuando sabían que el apóstol Pablo, cuando sabían que la plantación de iglesias, cuando sabían que la predicación de la palabra estaba llegando a todas las ciudades. Los que están trastornando el mundo han llegado
hasta aquí. Y hoy podemos decir que este precioso mensaje del Evangelio sigue trastornando. Pues no en la manera que el mundo lo definiría o lo pensaría, sino que está cambiando, redimiendo, transformando corazones, llamando al arrepentimiento, de manera que aquellos que iban en aquella dirección por causa del Evangelio han dado un giro 180 grados y ahora van en la dirección opuesta, corriendo a la voluntad de su precioso Salvador. Este es el Evangelio que predicamos y este es el Evangelio que somos llamados a vivir, hermanos. No es lo que pasó, pasó y lo que vendrá, vendrá. Es mi pasado. Ha sido cubierto por la preciosa sangre de mi Salvador, el mismo que tiene el poder para guardarme hasta el fin. Y por lo tanto, ¿por qué habré de temer? En esta mañana llegamos a la sección a partir del verso 22 de Lucas capítulo 12 y estudiaremos dos requisitos indispensables para vencer la ansiedad y glorificar a Dios. Lucas capítulo 12, versos 22 al 28. Dos requisitos indispensables para vencer la ansiedad y glorificar a Dios. Verso 22 y 23 los estudiaremos bajo el primer principio: atiende a la instrucción. Atiende a la instrucción. Versos 22 y 23, atiende a la instrucción. Versos 24 al 28, actúa conforme a la instrucción. Actúa conforme a la instrucción. Voy a dar lectura a partir del verso 22. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente agradecemos por tu palabra y la oportunidad que tenemos de reunirnos juntos. Te agradecemos, Señor, pues eres tú quien tiene cuidado de nuestras vidas. Y es, Señor, a ti a quien acudimos en estos momentos, buscando recibir y atender la instrucción para poder actuar conforme a ella. Por favor, concédenos gracias, Señor, y humildad, y permítenos, Señor, ser instruidos por tu verdad, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos requisitos indispensables para vencer la ansiedad. Y ambos tienen que ver con instrucción. Y la solución de Jesús no era repartir medicamentos. Creo que lo podemos observar. La manera en que Jesús enseñaba no era acompañado de medios humanos, no era acompañado de expertos, sino que Él venía precisamente para atender aquello que ningún medicamento puede atender, que ningún experto puede observar, puede ver, puede cambiar. Y es el corazón, y es la mente, lo intangible. Mis hermanos, recuerden ustedes el domingo anterior lo que estuvimos observando de acuerdo a la enseñanza de Jesús sobre la avaricia. Recuerden ustedes que hablábamos de que por una parte la codicia nos habla de querer lo que otros tienen y la avaricia nos indica el deseo egoísta de siempre querer más. Recordarán ustedes que el domingo anterior no estábamos observando y deteniéndonos en aquello que la Escritura no menciona. No mencionábamos si el pedido de este hermano que quería la herencia era válido o no, pues la Escritura no nos da detalles de eso en el verso 13. Más bien nos centrábamos en aquello que Jesús estaba remarcando. Y era el no acumular tesoros para nosotros mismos
sino aprender a poder ser rico para con Dios. Nadie puede servir a dos señores, Mateo capítulo 6, verso 24. Aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno o despreciará a otro. Jesús nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No funciona de esa manera. No podemos tener esa doble lealtad, ese doble ánimo, ese doble corazón. El domingo anterior, para traer un poco de contexto a nuestro estudio de esta mañana, estudiábamos cómo Jesús traía a la luz y les presentaba a las multitudes ahí. Cómo es que lejos de tratarse de una carrera de acumular más bienes, se trata de una mayordomía de cómo servir y amar a Dios con aquello que Él nos da. Pues recuerden, todo proviene de Él. No es nuestra habilidad exclusivamente, no es nuestras propias destrezas, aquello que nos concede, nos permite poder tener el sustento diario, sino tal y como lo estudiábamos también en la oración modelo de Jesús, nosotros oramos al Señor que Él nos dé el pan nuestro de cada día. Esa es la humildad y esa es la actitud y ese es el corazón del Hijo de Dios. Aquel que reconoce y sabe que proviene de Dios, que tanto la provisión como la protección como el perdón proviene de Dios. Y en esa misma humildad es que nosotros debemos ser encaminados, en ese mismo temor reverente a Dios, es como debemos andar cuando tratamos temas como el dinero. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él es quien nos ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos garantizado que nuestro Señor está con nosotros como sus hijos. De hecho, si recuerdan un poco antes, nosotros mismos leíamos en el mismo capítulo 12 que aún cuando los llevaran a las sinagogas y a los gobernantes y a las autoridades, verso 11 del capítulo 12 de Lucas, los discípulos no debían de temer porque el Espíritu Santo en esa misma hora les diría exactamente lo que tienen que decir. En momentos de alta tensión, de peligro, ellos estarían bien. Pero algo más que me gustaría que pudiéramos tener presentes en nuestro corazón con respecto a estos principios del acumular, de la riqueza y de los bienes, está en la segunda carta de Pedro. Vayan conmigo ahí en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Y todo esto nos está ayudando para el contexto de nuestra sección de esta mañana. Y ahorita van a ver por qué. 2 de Pedro capítulo 3. Verso 9, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos la tienen o la entienden, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En otras palabras, la fidelidad de Dios ahí, ¿no? El amor de Dios. Él va a cumplir aquello que ha prometido y Él está siendo paciente buscando que más personas vengan al arrepentimiento. Vean el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si quieres una palabra profética para lo que le sucederá a tus posesiones, a mis posesiones, a los bienes materiales, aquí está. No tenemos que acudir a una persona, podemos venir a la palabra. En el día del Señor todo será quemado. Y mira cómo el apóstol Pedro obtiene, aquí está en verso 11, esta aplicación o esta implicación a raíz de precisamente este principio, que todo va a desaparecer. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Verso 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor.
Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Dice el apóstol Pedro, si esto va a suceder, verso 11, puesto que todo esto va a suceder, porque Dios es fiel y Él cumple aquello que anuncia, aquello que promete. Dios no se equivoca. Y aquello que anuncia, sucede. Y el apóstol Pedro dice, mis hermanos, si todo esto ha de ser destruido, ¿qué clase de personas no debemos ser nosotros? En santa conducta y en piedad, apresurando o esperando la venida del Señor. Porque nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Allí está nuestro tesoro. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? En los cielos, por encima del sol. La semana pasada recordábamos una y otra vez acerca de estas preciosas verdades en Eclesiastés. Nuestra mirada y nuestra obsesión por aquello que está debajo del sol no nos permite más que ser pues saturados con la neblina, la vanidad, ese vapor que no podemos agarrar, que por más que intentamos aferrarnos a este mundo, no podemos obtener siempre lo que queremos. Por eso es que una y otra vez Salomón dice, Dios, pero Dios, aquel que no está por debajo del sol, aquel que no mora en templos humanos, aquel que excede nuestro conocimiento, aquel que es nuestro creador, a Él temed, de Él recordar sus caminos, sus instrucciones, su ley. El apóstol Pedro lo entendió muy bien. Y viene y nos trae pues este momento de realidad, ¿no? Este momento cuando tal vez nos tienen que sentar un poco a la fuerza y nos tienen que poner en la silla, como cuando éramos niños, ¿verdad? Y a veces, no sé, en algunas ocasiones como que nuestros papás nos decían, pero ponme atención, veme a los ojos. Bueno, ese es este momento. El apóstol Pedro los tiene así, véanme, todo va a ser destruido. En otras palabras, lejos de estar neciamente como este hombre que acumulaba graneros para poder seguir atesorando y atesorando y atesorando y garantizando. Lo que el apóstol Pedro nos enseña es, mira, lo que debemos de estar nosotros esperando es la venida del Señor. Y esto precisamente que trae esperanza, que trae esa alegría y ese gozo de un cielo nuevo y una tierra nueva, es lo que debe ayudarnos a conducirnos de manera santa y piadosa, temerosa delante de Dios. Y nuestro dinero y la manera en que administramos nuestros bienes tienen que ser situados bajo ese principio, bajo esa disciplina, bajo esa realidad. Hermano, tú y yo sabemos, nuestra camisa favorita de hace 15 años, de hace 20 años, se fue pudriendo, se fue hongueando, se fue haciendo fea. Los zapatos favoritos de hace 10 años, pues por más de que los estamos cuidando, se deterioran. Nuestro corazón no puede estar atado, ni amarrado, ni buscando aquello que el mundo busca y atesora. Porque actuamos como si esto no fuera a pasar. ¿Por qué actuamos como en los días de Noé? Muchas veces leemos ahí en Génesis y decimos nosotros, no, pues la gente, ¿cómo no escuchó a Noé, verdad? Qué necia la gente. Bueno, la palabra de Dios nos está alertando precisamente del juicio venidero. Y en ocasiones parece ser que nosotros, al igual que la gente alrededor de Noé, hacemos a un lado esto y preferimos seguir ocupándonos de nuestros asuntos, pensando que aquí vamos a estar por la eternidad, como si fuéramos a ser eternos. Y si pensamos un poco, en base a todo esto que hemos estudiado, ¿qué puede prevenir que tú y yo podamos ser generosos como el Señor lo manda? ¿Qué puede detenernos de una práctica? No de no ser diligentes y proveer para nosotros, hermanos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de desprendernos de lo terrenal, de manera que no sea nuestro ídolo. ¿Qué nos detiene de eso? ¿Qué nos detiene de poder servir al prójimo, de abrir nuestro corazón, de apoyar, de darnos, de servir? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros como humanos de poder ser como el Señor nos manda? Ahí es donde aparece la ansiedad. Es que si ya no me alcanza, es que ahorita me está yendo bien, pero yo no sé si mañana me va a ir bien.
Y si yo me pongo a ayudar y si yo hago lo otro, pues nada me garantiza que mañana vaya a tener. Y la verdad es que nada garantiza que vayas a despertar mañana tampoco. Y eso también produce ansiedad en algunos. Pero este tipo de ansiedad con referente a las posesiones económicas es precisamente el siguiente estorbo, el siguiente pecado que Jesús viene a atender. Pues al hablar de la avaricia y al buscar estar presentándole a la audiencia la importancia de hacer tesoros en el cielo y dejar de ver y atesorar lo terrenal y lo material, ahora Jesús toma el tiempo de poder traer luz a esta duda que seguro ha pasado por nuestro corazón en más de una ocasión. Como dice un autor, no se trata de ignorar el cumplir con nuestras necesidades básicas, sino que se trata de abrir nuestros ojos y no caer presos de lo que él llama tiranía de lo material. En otras palabras, ser esclavos de lo material. Dos requisitos indispensables para vencer la ansiedad y glorificar a Dios. El primero de ellos, mencionábamos, atiende a la instrucción. Vean conmigo el verso 22 de Lucas 12. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, o por lo tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Ahora, no es una persona de la multitud la que comienza la interacción, sino que es Jesús yendo con sus discípulos, acercándose con aquellos que al menos de palabra, al menos ahí de apariencia están buscando seguir sus enseñanzas. Y Jesús se dirige a ellos y les dice, por eso os digo, o por lo tanto, en otras palabras, hay una conexión directa con lo anterior. Recuerdan, hace un momento les decía, vamos a repasar lo de hace una semana, precisamente porque Jesús continúa y les dice, por eso mismo, por el ejemplo, por la ilustración de ese hombre necio que acumulaba tesoros y acumulaba riqueza y construía más y más y más y más, no estando alerta, verso 20, de que vendrían a pedir su alma, de que vendría el día del Señor, de que vendría el día del juicio, de que el creador del universo vendría a pedirle cuentas. Considerando eso que les acabo de decir, ahora dice Jesús, no se preocupen por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? El primer imperativo de la sección, y por eso es que debemos atender a la instrucción con mucho cuidado, hermanos, si es que buscamos vencer la ansiedad, es no os preocupéis. Ahora, la palabra en el original, y de hecho Reina Valera lo traduce afanado, ¿no? O no estén afanados, no estén ansiosos. No es la primera vez que ocurre esta palabra. Esa palabra ya ocurrió en el verso 11 y es traducida de diferentes maneras dependiendo de la versión. Pero de igual manera Jesús les hace ver a los suyos, cuando los lleven a sinagogas, cuando los lleguen ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen. En otras palabras, no se afanen, no estén ansiosos. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que hay una preocupación que es piadosa. El apóstol Pablo ilustra a lo largo de sus cartas esa preocupación por las iglesias. Pero por otra parte, y en base al contexto y lo que estamos estudiando, hay ese afán también, precisamente como Jesús lo hace ver, por la comida y por la vestimenta. En otras palabras, por el sustento diario. Ahora, el mensaje no radica en no hacer nada, más bien en ser diligentes y confiar en el Señor. Está prohibido para el discípulo, y por eso es que hablamos de atender la instrucción. Está prohibido para el discípulo vivir de esta manera, vivir afanado, vivir ansioso, vivir con una preocupación extrema por esto. Porque una preocupación o un afán constante no debe estar presente en el corazón del discípulo de Cristo. No hablamos de un pecado sin importancia. Mis hermanos, conforme podemos nosotros profundizar en la ansiedad, te darás cuenta que la ansiedad, lo que realmente ilustra, lo que realmente ilumina, es un corazón que no confía en las promesas de Dios, que no confía en la fidelidad de Dios, que duda de su palabra. Eso es lo que la ansiedad está dando a entender. Que estás más interesado y buscas y procuras el seguir tu manera de pensar y tu lógica, y no lo que el Señor te ha prometido. La ansiedad demuestra que estás siendo dominado por tus circunstancias, como lo menciona un autor.
Estás siendo dominado por tu perspectiva y por tu entendimiento finito en lugar de la palabra de Dios. ¿De qué es lo que no debemos de preocuparnos de esta manera? Dice, continúa ahí el verso 22. No os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Aquello que permite que internamente nuestro cuerpo funcione, que tengamos la fuerza, que tengamos el sustento. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Y es aquello que tiene que ver con la parte externa. Aquí la intención es poder observar precisamente aquello que más afán, más ansiedad y en ocasiones más problemas también trae y conflictos en la vida del hombre. El desear, el codiciar, no solo el comer bien, sino el vestir bien. Elementos básicos. Nuestro Señor Jesús da la razón. Ahí en el verso, lo puedes observar. 22, 23. No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Ya había dicho, verso 15, que la vida no radica en los bienes que poseemos. Aquí Jesús realmente está ayudándonos a poder definir la vida en términos divinos, en términos reales, como Él los ve, y no definir la vida como nosotros la percibimos. Su vida no consiste en bienes, su vida no consiste en posesiones. Guardaos de toda forma de avaricia, lo veíamos en el verso 15. Estén atentos, recuerdan, como centinelas, vigilantes, porque toda forma de avaricia precisamente no los va a llevar a poder descansar en la perfecta voluntad de Dios. Y ahora la llamada de atención es: no se preocupen. Y recuerden, cuando hablamos de un imperativo, hablamos de una orden, hablamos de un mandamiento, hablamos de algo serio. No se preocupen más. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Hay algo muy valioso que nos ha sido dado. Y como buenos mayordomos y siervos debemos ser diligentes. Y el alimento y la ropa no es lo más importante. Hay algo más importante, lo que Jesús nos hace ver. Hay algo de mayor valor, la vida, y esta proviene de Dios. Por una parte, si es verdad, nosotros somos llamados pues a cuidarnos, nuestro cuerpo, nuestra salud, aquello que el Señor nos ha dado. Pero esto que el Señor nos ha dado precisamente debe ayudarnos, iluminar el resto de nuestra perspectiva. Nosotros mismos no lo hemos obtenido en base a un esfuerzo, sino que ha sido pura gracia y don de Dios. La vida proviene de Dios y es Él quien nos ha dado la vida y es más que el sustento que proviene del trabajo. Y una frase sumamente profunda que invita a que consideremos que aquello que obtuvimos sin esfuerzo, como Jesús mismo nos lo dice, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, nos debe hacer meditar en aquel que provee lo más importante. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesús y cómo modelaba la oración en Lucas capítulo 11, versos 3 y 4? Danos hoy el pan nuestro cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Esa es la oración del discípulo, esa es la oración del Hijo de Dios, esa es la oración de aquel que demuestra esa dependencia y que demuestra y hace saber y se recuerda a sí mismo que su provisión viene de lo alto. Pues también, como lo menciona un comentarista, vivir es más que tener. La vida no se trata de las posesiones, no se trata de los bienes. La vida no se trata de aquello que podremos trabajar. Nosotros no podemos, por supuesto, buscar, llamar la atención o apantallar, si lo quieres ver así, a Dios con nuestro trabajo, con nuestros bienes, con nuestro carro, con nuestras casas, nuestras posesiones. Nada de eso tiene un valor eterno. De hecho, lo acabamos de leer hace un momento, ¿no? En 2 de Pedro, todo va a ser destruido. Eso es lo que va a suceder. Lo que nos lleva a meditar la palabra de Dios, mis hermanos, nuevamente no es algo superficial, ya una vida hipócrita o de fariseo. No es una vida irresponsable y de simplemente ignorar las responsabilidades de esta vida, los deberes, y simplemente decir, bueno, pues lo que sucederá, pues ya veremos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No, la oveja se somete.
Por eso hablamos de instrucción. El discípulo escucha la instrucción. El discípulo se postra ante el maestro, buscando entender, buscando aprender. Y eso cuesta. Y sabes, el corazón del hombre no está dispuesto a eso. Cuando hablamos de recibir instrucción, de manera implícita también damos a entender que somos ignorantes, que no lo sabemos todo. Y eso también es un paso difícil de tomar para algunos. Atender a la instrucción de Jesús es olvidarnos de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría y de lo que este mundo pueda decirnos. Atender a la instrucción y apreciar lo que el Señor nos ha dado es precisamente un tesoro que el apóstol Pedro lo entendió. Recordarán ustedes en Juan capítulo 6 cuando se acerca a Jesús en el verso 68 y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Desafortunadamente hoy en día parece ser que así como Pedro se acercó a Jesús con estas palabras, la humanidad va y se acerca con los expertos de este mundo. Es que ya no tengo solución. ¿A quién más puedo acudir? Es triste, pero realmente lo que estamos haciendo es dándole la espalda a la palabra y buscando consejo que proviene del mismo infierno. Ya lo intenté todo en la palabra y en lugar de tener una actitud de buscar consejo, de continuar buscando y procurando el rostro del Señor con disciplina, precisamente actuando, no sintiendo, como lo estudiamos en la escuela dominical esta mañana, y lo vamos a ver un poco más adelante nuevamente. Lo más fácil es, ya deme. Recéteme, yo le traigo las recetas más. O yo ya, no, esto es peor, yo ya sé lo que necesito, usted nomás póngale ahí, ¿verdad? Nomás fírmele, yo ya sé lo que necesito, yo ya leí en internet, yo ya sé lo que padezco, yo ya sé que necesito esto y esto y esto, para poder estar tranquilo, para no padecer ansiedad. Somos tan orgullosos que realmente ni siquiera estamos deseando recibir el consejo, la atención del supuesto experto, ni mucho menos de la palabra. Queremos sentirnos mejor, queremos controlar la ansiedad. Y tal y como lo menciona el pastor MacArthur al exponer este pasaje, nuestro Dios no promete controlar la ansiedad. Promete que obedeciendo y por medio de él venzamos la ansiedad, podamos vencer, podamos superar la ansiedad, no controlarla. En ningún otro nombre hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es la predicación de los discípulos en el libro de los Hechos. Y esa predicación debe realmente estar llenando nuestro corazón día y noche, haciéndonos saber y recordar que nuestro Dios es el que suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Que Él es, Filipenses capítulo 4, quien nos da la fuerza para poder aguantar, para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esos momentos de dificultad, esos momentos de pobreza y esos momentos también de prosperidad. En todo, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, pero como ya lo hemos mencionado anteriormente, el apóstol Pablo dice así: he aprendido a contentarme. Aprender requiere ir a la escuela del contentamiento. Aprender a luchar y lidiar contra la avaricia toma tiempo y requiere que vayas a la palabra y te sientes en el pupitre. Otra vez, no dejamos de ser alumnos. Pero el que nos enseña ahora es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, por medio de su palabra que tenemos en tu celular, al alcance de la mano, para poder estar meditando y recordándonos siempre que Él tiene cuidado de nosotros. Pero lo que este mundo, lo que la sociedad quiere es algo rápido. Es algo que simplemente me ayude para poder seguir. Lo que el Evangelio hace, como lo estudiamos en la introducción, es trastornar por completo el corazón, convertirlo por completo. No es un mejoralito, no es simplemente para pasar la semana, para pasar el día. Es para transformarte por completo. Y sabes, eso es lo que muchos no quieren. Porque aman tanto este mundo que quieren un poquito de Dios, pues un poquito del mundo, ¿verdad? Santiago nos dice, el de doble ánimo, doble lealtad, no prosperará.
Lucas capítulo 12, versos 22 al 28, nos presenta estos dos requisitos indispensables para vencer la ansiedad y glorificar a Dios. Y el primero es atender a la instrucción. Y Jesús es que nos dice, no os preocupéis, no se afanen por vuestra vida, no pierdan tiempo, no pierdan su esfuerzo, pues Dios que les ha dado la vida, les ha dado mucho más que lo que todo eso puede valer. Y por lo tanto debes de venir a la palabra buscando dirección para poder dirigir tu vida en base a las prioridades, en base a aquello que importa. Y ahora debemos actuar conforme a la instrucción. ¿Cómo se ve esto? El segundo requisito indispensable, actúa conforme a la instrucción. ¿Cómo es que se puede ver esta vida? Esta vida que considera que realmente lo que el Señor le ha dado es mucho más que lo que pueda conseguir. Que la vida es más que el alimento y que el cuerpo es más que la ropa. ¿Cómo es que podemos vivir así? Verso 24, considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Considerad los cuervos. Imperativo, orden, mandato. Contemplen, observen cuidadosamente, observen de manera reflexiva. Y eso es precisamente lo que fuimos recordados en esta mañana cuando el pastor David estaba exponiendo. Y es que él nos recordaba la importancia de cómo la Biblia nos dice, piensen, no sientan. Pongan en uso aquello que el Señor nos ha dado y no dejarnos llevar por sentimientos. No es ver a los cuervos y decir, ay, qué bonitos o ay, qué feos, porque a lo mejor no son lo más atractivo. Pero hay algo específico que debemos observar de las aves menos respetadas. De hecho, animales impuros, de acuerdo a Deuteronomio y Levítico, Deuteronomio 11 y Levítico 11 y Deuteronomio 14. ¿Qué hacen los cuervos que merezcan nuestra atención y que nosotros debamos enfocarnos y pensar y meditar reflexivamente en ellos? Dice Jesús, que no siembran ni ciegan, que no tienen bodega y no tienen granero. Los cuervos no tienen esa tentación de buscar para asegurar su futuro, a diferencia del hombre necio que leíamos en el verso 18 y estudiamos la semana pasada. Dios los alimenta. Ahora, aquí hay algo importante que mencionar, y varios comentaristas hacen esa nota. Las aves no son el ejemplo de ociosidad, sino de una libertad de toda ansiedad. Eso es lo que nosotros podemos observar, lo que nosotros podemos contemplar al ver la manera en que Dios sustenta su creación. Que el Señor permite y tiene todo perfectamente organizado, de manera que hay algo que nos apunta a su cuidado, a su soberanía. Pero de igual manera las aves, pues no es que están ociosas, no es que no están haciendo nada, pero sí que pueden literalmente volar, ¿verdad? Y librarse de cualquier ansiedad. Ellos tienen garantizado su sustento, pues su Padre Celestial es quien las alimenta. La dependencia de ellos es el Señor. Y es Él quien sustenta su creación, hermanos. No hay razón para que éstas puedan caer en ansiedades o depresiones. Y si bien es cierto, tú y yo tenemos la oportunidad de meditar en la palabra y tenemos la oportunidad de poder descansar y en sus promesas, ¿por qué es que nos cuesta tanto? Precisamente porque esa ansiedad lo que oculta es un orgullo y una falta de confianza en el Señor. Toda la creación espera en ti, dice el verso 27 de Salmo 104. Toda la creación espera en ti, para que les des su comida a su tiempo. Verso 28 del Salmo 104. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento y expiran, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Toda la creación, nos dice el salmista aquí en el Salmo 104, toda la creación es sustentada por ti. Sea para siempre la gloria al Señor, verso 31. Alegres el Señor en sus obras. Eso es lo que la creación debe hacer. Es la manera en que la creación debe responder.
Es la manera en cómo la creación debe someterse a la autoridad y al poderío de su creador. Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Ahora, con esto tampoco es para nosotros situarnos y creernos, seres muy, muy importantes, ¿verdad? O que nuestro ego se infle. Pero sí es para poder apreciar que el creador de las aves es nuestro creador y nosotros, como lo hemos estado estudiando, Génesis, hemos sido creados a la imagen de Dios con el propósito de poder glorificarle a Él, de poder honrarle a Él, de poder laborar, actuar, servir, amar de acuerdo a sus propósitos, de manera que podamos nosotros glorificarle a Él en todo lo que hacemos, no solo en algunas cosas, someternos bajo su autoridad. Y otra vez, eso es algo que tiene, y que trae problemas y conflictos en la mente humana. No buscamos atender la instrucción porque no buscamos someternos ante una autoridad, porque pensamos hacernos un poquito los confundidos también. No, la Biblia no dice eso. No, la Biblia no creo que Jesús esté hablando de eso. No, pues es que en aquel momento pues la medicina no estaba tan avanzada. No, es que en aquel momento no existía esta profesión, no existía esta otra profesión. Sí, la palabra de Dios permanece para siempre y el autor de la vida y quien tiene en su control el principio y el fin, le ha placido darnos su palabra, permanece para siempre y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, sin importar la edad y sin importar cuánto haya avanzado la ciencia. ¿Por qué hemos de dudar? Y si nos quedó alguna pizca de crecer en nuestro ego, pues valemos más que las aves. Verso 25. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ahora, la cuarta vez que se utiliza esta palabra en el original, la palabra de preocupación o ansiedad, que es traducida en el verso 11, en el verso 22, en el verso 25, en el verso 26. Y por si alguna razón estábamos creciendo ahí en nuestro sentirnos más que las aves, Jesús nos dice, ¿quién de ustedes? Mira, por más ansioso que esté, eso que te sale muy bien, podrías verlo de esta manera. Esa preocupación que no ha producido nada, pero que te gusta estar ahí, sumergido en tu incredulidad, en tu pecado, preocupándote por aquello que no puedes controlar en lugar de descansar en la obra del Señor. Bueno, todo eso, ¿te ha podido añadir una hora al curso de tu vida? Añadir edad, longevidad es la idea. Y la respuesta a la pregunta es evidente, nadie. Ninguno de nosotros puede cambiar el rumbo de los planes divinos. Sus planes son perfectos y nosotros no vamos a cambiar ni añadir nada a su orden divino, porque nosotros no somos el creador, nosotros no somos la última autoridad, no somos quien tiene la última palabra. Job capítulo 14, verso 5. Los días del hombre están determinados. El número de sus meses le es conocido al Señor y Él ha fijado sus límites para que no podamos pasarlos. Esa es la realidad. Y es lo mismo que el apóstol Pablo enseña en el Areópago en Hechos capítulo 17, donde él menciona que es Dios quien de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17, 26. Qué bueno es poder tener estos momentos donde la palabra nos recuerda que no podemos lograr todo lo que queremos. Qué bueno es tener estos momentos donde como creyentes venimos al consejo de la palabra y es la palabra la que nos recuerda que el cielo no es el límite y querernos es poder. Nosotros, ¿quién nos hemos creído que somos? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? 26. Algo tan pequeño, dice el Señor. Añadir una hora al curso de tu vida, poder prolongar el tiempo. Porque esa ansiedad lo que ha causado, te das cuenta, es el querer tener el control.
Y si es a través de medicamentos, y si es a través del ejercicio, y si es a través de la alimentación, hoy el hombre ha creado ídolos de todo esto por querer prolongar su vida. Y tú y yo sabemos que esto, a la luz de la eternidad y a la luz de la soberanía de Dios, no cambia ni altera absolutamente nada. Otra vez, hermanos, estamos hablando de una preocupación, de una ansiedad, recuerden. No estamos hablando de una mayordomía y una diligencia. Comer saludable, hacer ejercicio, tener cuidado de tu cuerpo, ir al médico, atender las instrucciones del médico, atender los dolores que puedas tener. Bueno, todo eso trata de una mayordomía de tu cuerpo. Pero cuando todo esto empieza a convertirse en prioridades en tu vida, de manera que causan una preocupación, una ansiedad, es donde estamos ya en terreno peligroso. Y en ese terreno donde nuestro Señor Jesús nos alerta que como hombres, como mujeres, podemos llegar a ese punto, pero debemos como hijos de Dios aprender a descansar en Él y ser diligentes y ser responsables y trabajar. Nuevamente, la semana pasada hablábamos de la avaricia, pero no para no trabajar, lo vimos. El trabajo es un diseño de Dios para el hombre antes de la caída. Ahora lo que nosotros podemos observar es que el cuidado de nuestra vida y nuestra salud también es un acto de adoración, es un sentido de mayordomía, un sentido de saber bien y cuidar aquello que el Señor nos ha dado. Pero esto no se convierte en nuestra adoración. Y dirán ustedes, bueno, yo no adoro mi cuerpo. A lo mejor tú lo ves de esa manera, pero medita en el tiempo que pasas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo le dedicas al servicio de otros hermanos, a la lectura de la palabra, a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar a todos los expertos para que te digan 5 que las manzanas son malas y otros 5 te dicen que las manzanas son buenas, y al final de cuentas ya no sabes qué comer porque hay muchos expertos que te dicen precisamente lo contrario? La palabra de Dios no se contradice, hermanos. Aprende a descansar, leyendo, estudiando, meditando, atendiendo el consejo y la instrucción de Jesús, la instrucción de nuestro Señor. Nosotros no encontramos ningún provecho en el afán, porque preocuparnos de esta manera demuestra, lejos de traer un beneficio, muestra que no estamos confiando en el Señor. Apreciemos la paciencia y el amor de Dios para recordarnos nuestra realidad. Si vosotros no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué malgastar el tiempo y la energía que Dios nos da en algo que no ayuda, en algo que no podemos controlar? ¿Quién nos hemos creído? No podemos hacer lo que solo Dios puede hacer. Eclesiastés capítulo 7, verso 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Eclesiastés 7, 13. Verso 27. Considerad los lirios. Pasamos a una siguiente ilustración. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Nuevamente el imperativo. Ahora considera los lirios, las flores silvestres de la región, es la idea. Flores hermosas que el ojo admira. Y bueno, ya observamos los cuervos, ahora observamos los lirios, nuevamente la creación de Dios. ¿Y qué es lo que debemos considerar? Vean cómo crecen. Un cuidado divino se ve reflejado en su crecimiento. Y el énfasis aquí, no trabajan, no hilan. Son completamente dependientes. Pero ¿saben qué? No están desamparadas. No están sin cuidado. Les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. En otras palabras, ni siquiera la gloria de uno de los reyes o el rey más poderoso de la historia puede igualarse a la belleza de estas flores. Es muy hermoso que la instrucción del Señor nos lleva a admirarnos de su creación. Aquello que precisamente hemos pasado meses admirando y contemplando. El diseño divino en su creación, el cuidado divino en todo lo que el Señor ha creado. Bueno, Jesús nos hace ver otra vez afirmando o reafirmando precisamente aquello que leemos en Génesis. Todo ha sido creado por medio del Creador, del Dios del universo, el Todopoderoso. Y ustedes también. Y consideren aquello que el Señor ha hecho. Y dense cuenta que sin importar cuánto se afanen, pueden siquiera añadir un momento a sus vidas. Dios dice, verso 28, Dios, ahí está el agente, quien controla y domina
su creación, los lirios del campo en este caso, viste así la hierba del campo, verso 28. Y si Dios la viste así, a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Todo es sustentado por la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, verso 3. Él es el que da vida, aliento a todas las cosas. Hechos 17, 25. Y este cuidado que Dios tiene no es obra de la casualidad. El cuidado a las flores, a la hierba del campo, no es un accidente. Ahora aquí claramente se nos habla que esta hierba pues es, y al día siguiente tiene un uso para otra cosa. Muy seguramente este horno era precisamente aquello que en la antigüedad se utilizaba para el pan, y para avivar la llama, para avivar el fuego, era precisamente la manera en que las flores podían venir a ayudar, ¿no? La hierba podía venir a ayudar. La intención es poder avivar ese fuego y poder estar laborando o produciendo mediante estos hornos. Dios dice, es pasajera la vida de la hierba, tiene un propósito. ¿Cuánto más hará por vosotros? ¿Quién? El Señor. Hablando de Dios, inicio del verso 28, hombres de poca fe. Hay un cuidado detallado y perfecto que proviene de nuestro Padre Celestial. Él es el que cuida y sustenta su creación. Y mientras la primera ilustración, cuando se hablaba de los cuervos y contemplarlos y considerarlos, nos hablaba del alimento, la segunda nos habla de cómo Dios viste a su creación. Precisamente como comenzábamos la sección ahí en el verso 22, el alimento y la vestimenta. Y nos dice nuestro Señor Jesús, mira a los cuervos, este animal inmundo para nuestra sociedad. El Señor provee el alimento para ellos. Y mira la hierba, mira las flores, los lirios. Bueno, el Señor los viste de esa manera. ¿Cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Una reprensión fuerte. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudamos? ¿Qué nos hace dudar del cuidado de nuestro Padre Celestial? Si Él tiene y provee lo necesario para su creación. Por una parte, el alimento y por otra parte, el vestido. Mis hermanos, ya antes de llegar a los versos 29 al 34, qué bueno que tenemos este momento para poder introducirnos a estos versos que nos ayudan precisamente a ir calibrando nuestro corazón, diagnosticando nuestra mirada, nuestras expectativas de vida. Pues la semana pasada fuimos confrontados y fuimos alertados de este pecado de la avaricia, el obtener, el hecho de que nuestros ojos no se cansan de ver y deseamos más, lo estudiamos la semana pasada y ahora nuestro Señor nos habla acerca de la ansiedad y ese sentimiento y ese deseo que en ocasiones se vuelve incontrolable por no poder controlar lo que vendrá, por no poder anticipar lo que va a suceder. Nuestro Señor nos dice, hombre de poca fe. Tu ansiedad es una evidencia que no estás pensando bien. Lo estudiamos también en la escuela dominical esta mañana. No estás pensando bien. Caer presa de la ansiedad es una evidencia que no estás pensando bíblicamente, que no estás confiando en Dios, no estás confiando en que Él tiene el control completo. Por supuesto, hermano, si tú estás haciendo aquello que te toca, si tú estás siendo diligente con aquello que te toca, con aquello que hemos sido confiados. Pero si la ansiedad hoy ha nublado nuestra vista, tenemos que darnos cuenta que Dios a través de su palabra y en su amor nos guía a confiar en Él. Y si Dios alimenta, viste, sustenta su creación, Él tiene cuidado de nosotros. Y no debemos temer. Pedro lo entendió muy bien. Vayan conmigo, 1 Pedro capítulo 5. Inicialmente comenzamos también la segunda carta de Pedro, pero vean cómo Pedro lo entendió muy bien. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta mañana hemos estudiado dos requisitos indispensables para vencer la ansiedad y glorificar a Dios. El primero de ellos es atender a la instrucción, no afanarnos. El segundo de ellos es actuar conforme a la instrucción y meditar precisamente en aquello que el Señor nos lleva a meditar. Y vean cómo el apóstol Pedro lo entendió muy bien. ¿Cómo comienza el verso 6? Humillaos. En otras palabras, tú no eres el que sabe. Yo no soy el experto. Si queremos ser libres de la ansiedad, tenemos que aprender a que no la vamos a llevar nosotros. Nos vamos a humillar y vamos a venir delante de Él con ese espíritu y ese corazón de rendición, sabiendo que Él, en Él, es que echamos nuestra ansiedad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No es nuestra poderosa mano ni nuestro poderoso consejo. La poderosa mano le pertenece a Él, al Creador, y a Él lo reconocemos y delante de Él nos conducimos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podemos echar toda nuestra ansiedad en Él? Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo podemos nosotros depositar toda nuestra ansiedad en Él? ¿Cómo podemos hacerle saber aquello que nos está causando este temor, esta depresión, esta tristeza, esta ansiedad? Presenta tus peticiones delante de Dios en oración y ruego. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Lo que necesitamos para vencer la ansiedad o la depresión es atender a la instrucción, actuar conforme a la instrucción. La instrucción que proviene de un Salvador. Un Salvador cuya primera venida fue un mensaje de gran gozo para todo el pueblo. Es un mensaje de gran gozo para todo el pueblo. Una razón para poder estar confiados, gozosos, seguros. Que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de estas buenas nuevas de gozo que serán para todo el pueblo estudiaremos el próximo domingo. Ahí está la esperanza para la ansiedad, para la depresión, para la avaricia. ¿Por qué nos cuesta tanto venir delante de nuestro Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto poder disfrutar y descansar en el gozo que Él provee? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a Él todos los trabajados y cansados para que nos haga descansar? Mis hermanos, por el pecado que nos asedia. El orgullo que no quiere soltar nuestro corazón para venir y humillarnos delante de Él y su palabra. Que el Señor nos guíe, nos conduzca y nos permita poder ser obedientes, poder ser siervos útiles para su gloria.